19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran... 7 de la tarde y 1 minuto. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre. Estamos en la Diaria Radio a través de la 90.9, la 97.9 y la 102.5. Por supuesto, a través del canal de YouTube y de las aplicaciones donde nos pueden escuchar. Un saludo para el equipo. Empiezo por allá, por Lucas Silva, que está en la producción y hoy me va a acompañar. Vamos a hacer una entrevista a dos voces. Emilia, que está concentradísima y con auriculares, pero igual saluda. Fran, que estaba de poncho recién, pero se lo sacó y que además controla todo lo que tiene que ver con las cámaras. Y Alejandro, que es el operador de audio, el clásico operador radial. Y mi compa Sofía, que la dejé para lo último. Lo último para lo mejor. Casi no, siempre, claro. Sí. No en este caso, primeros. pero en general sí. Bueno, también se puede aplicar esa frase. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene tu lunes? Mi lunes viene bien. Bien. Sí, bueno. ¿por qué? No. ¿Noto alguna? No. ¿Cómo viene tu lunes? ¿Cómo arrancaste la semana? Bien, muy bien, muy temprano, como siempre, cerrando la jornada, trabajando mucha información, alguna de ella la vamos a volcar acá dentro de algunos minutitos, cuando comencemos a tirar algunos títulos arriba de la mesa. Antes les vamos a contar a quién vamos a entrevistar hoy con Lucas. Hoy viene Héctor Rodríguez. ¿Quién es Héctor Rodríguez? Héctor Rodríguez es un analista de inteligencia, es investigador de CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Se ha destacado por realizar informes estratégicos y monitores de seguridad que analizan el impacto del narcotráfico y el crimen organizado. Y en este mes de mayo que acaba de terminar, presentó el monitor llamado La Hidrovía, arteria del narcotráfico en disputa, y se refiere a todo lo que sucede en la hidrovía que conecta el Paraguay con el Río de la Plata a través del río Paraná y a través del río Uruguay. Parte de un mundo un poco más amplio que tiene que ver con el narcotráfico en un lugar donde se hace acopio, que es aquí, hasta de donde se produce, a donde se hace acopio y donde parten los cargamentos hacia Europa, Asia y Asia, fundamentalmente. Pero bueno, vamos a estar entrevistando con Lucas a Héctor Rodríguez, entonces este analista de inteligencia e investigador, hablando de la importancia de la hidrovía para el narcotráfico y para el comercio, ¿no? La importancia en la logística. Todo eso después de los títulos. Antes vamos a recorrer la zona sur del Uruguay, abriendo el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología. Empezamos por Montevideo, ¿qué te parece, Sofía? Empezamos por Montevideo. En este momento en Montevideo hay 12 grados. Escuché recién que los compañeros de la radio estaban mirando la luna. Están diciendo, mira la luna, así llena. Que si andan por ahí por la calle, miren la luna, o sea, asómense a la ventana y si está linda nos mandan una foto. Aprovechen que estamos con menos niebla esta semana, así que bueno, se van a poder ver cielos más despejados quizás. Para mañana, Guille, la mínima va a ser de 7 grados y la máxima de 17, pero también asoma un solcito ahí, un tímido solcito en Inumet. Bien, si nos vamos a Colonia, hay 11 grados de temperatura en estos momentos. Allí está nuboso en aquella zona del país, la región suroeste del Uruguay. Para mañana, 7 de mínima y 18 de máxima. Nuboso con periodos de cubierto, algunas neblinas por la mañana, pero despejaría en la tarde. Y si nos posicionamos en el departamento de Maldonado, allí nos escuchan a través de la 102.5, hay 13 grados de temperatura en estos momentos, 10 de mínima para mañana, 15 de máxima en esa zona, en la zona este
este del país, nuboso y periodos de cubierto, algunas neblinas y bancos de niebla en la mañana, y despejaría en la tarde, nubes y sol en la tarde. Así arranca esta semana. Entonces, en la zona sur del país, es momento, cuando son las 19:06 de la tarde, meternos con los títulos de Informativo de Cierre. Titulares. Y vamos a comenzar con algo que sucedió el fin de semana. El plenario del Frente Amplio definió como imprescindible profundizar el vínculo entre el gobierno y la fuerza política, preparando el Congreso de octubre, el Congreso que va a llevar el nombre del compañero José Pepe Mujica. El plenario dejó algunas conclusiones. Así es, el Frente Amplio reunió este sábado en la Huella de Serengri a su plenario nacional para analizar, entre otras cosas, la actualidad del gobierno y su vínculo con la fuerza política, en un contexto en el que algunas encuestas marcan un crecimiento de la desaprobación de la gestión del Poder Ejecutivo entre los militantes frente amplistas. En ese marco, la fuerza política emitió una declaración en la que señala, entre varios temas, que existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones del gobierno, y marca además que es imprescindible profundizar el vínculo entre la fuerza política y el gobierno nacional, sobre la base de la autonomía relativa del gobierno, la coordinación y la responsabilidad. La declaración abarca otros temas como la necesidad de corregir las asimetrías regionales en cuanto a las diferencias entre Montevideo y el interior en materia de empleo y desarrollo. Por otra parte, señala las consecuencias del endeudamiento generado por la mala gestión de la calle Pou. Exigen al Frente Amplio un equilibrio complejo entre audacia y responsabilidad. Y nos vamos al Parlamento. Desde allí llega la noticia que la oposición va a convocar al ministro de Educación y autoridades de la Biblioteca Nacional a comisión de diputados. Esto tiene que ver con la polémica que se dio la semana pasada en cuanto a las cifras que se invertirían en la remodelación de la biblioteca principal de nuestro país. La convocatoria es impulsada por el diputado blanco Fermín Fariña, quien cuestionó la falta de seriedad institucional ante las contradicciones internas del gobierno sobre los planes para la institución. Y repasemos los hechos. En el Día del Libro, un año del anuncio del cierre de la Biblioteca Nacional, las autoridades anunciaron un plan de reformas progresivas a desarrollarse durante 3 años que requerirían una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares. El proyecto se financiaría con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas destinados a la mejora de la infraestructura del área metropolitana. Días después del anuncio, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, reconoció que hubo un error de comunicación y aclaró que no hay 20 millones asignados para esto. Fariña dijo que la convocatoria a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes tiene como objetivo que las autoridades brinden explicaciones formales sobre las decisiones adoptadas y la situación real del proyecto presentado públicamente. Y vamos a compartir ahora repercusiones de entrevistas que se hicieron aquí en la mañana de la Diaria Radio. Que la rendición de cuentas sea de gasto cero es un problema significativo, planteó Sergio Somárugua. El integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada y miembro del Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical, Sergio Somárugua, pasó esta mañana por Panorama Informativo de la Diaria Radio, donde habló del paro y movilización de PIT-CNT previstos para el 10 de junio y de las expectativas de la Central Sindical de cara a la rendición de cuentas. Somárugua dijo que las preocupaciones centrales del PIT-CNT giran en torno a trabajo, salario y justicia social, y en ese sentido sostuvo que el hecho de que la rendición de cuentas vaya a ser de gasto cero es un problema significativo. El dirigente de SINTEP vinculó esta problemática con el planteo de la central sindical de crear un impuesto a los más ricos para conseguir los recursos que él entiende que no están. Vamos a escuchar entonces a Sergio Somárugua. Este planteo que hace el movimiento sindical de un impuesto a los más ricos es una forma de conseguir los recursos que no están, porque por algo hay una rendición de cuentas gasto cero, porque el Estado no recauda lo suficiente como para poder financiar el conjunto de las políticas públicas. Sin embargo, sí tenemos donde recaudar, y esa es la discusión. No hay impuesto del 1%. Se fue Yasaki, se fue SAME, se fue una cantidad de empresas, despidos masivos en una cantidad de empresas multinacionales sobre todo. No hubo impuesto del 1%. Ese planteo, esa tesis de que si se le coloca una pequeña sobretasa, que en realidad no es un impuesto, es una sobretasa, es una modificación de impuesto a un impuesto preexistente, que es el impuesto al patrimonio, para que los más ricos paguen un poquito más, que no tendría necesariamente realmente consecuencias
sobre el capital productivo o sobre la inversión en el trabajo y el desarrollo, porque esta sobretasa no se aplicaría bajo ningún concepto a la inversión productiva. ¿A qué se aplica esta sobretasa del 1% al 1% más rico? Al alto patrimonio individual concentrado improductivo. ¿Cuáles son los bienes imputables? Los valores inmobiliarios, los activos financieros, las criptomonedas, las inversiones bancarias. Queda incluso exceptuadas la compra de deuda pública uruguaya. Los capitales que compren deuda pública uruguaya no tienen que pagar el 1%. Entonces, está particularmente cuidado esa parte del diseño tributario a los efectos de que no haya consecuencias negativas o regresivas sobre la actividad productiva. En la tesis que plantea que este impuesto va a traer consecuencias negativas o regresivas en la actividad productiva, no conocen la propuesta. Y continúan las repercusiones esta semana de la camioneta que adquirió Yamandú Orsi días antes de asumir como presidente de la República, esa camioneta Hyundai de alto valor, la cual la compró además recibiendo un importante descuento. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, admite que con el diario del lunes, Orsi no debería haber aceptado el descuento en la camioneta. El presidente del Frente Amplio afirmó que Yamandú Orsi no violó ninguna norma ética al aceptar un descuento de aproximadamente $25.000 en la compra de la camioneta Hyundai antes de asumir el cargo. Sin embargo, reconoció que visto en perspectiva, con el diario del lunes se puede decir que esto no habría que haberlo hecho porque es innecesario. Esta mañana fue entrevistado en Del Sol y allí Pereira sostuvo que no existió ninguna decisión del gobierno destinada a favorecer a la empresa que otorgó el beneficio y remarcó que Orsi actuó con transparencia al presentar la documentación de la compra. También señaló que el caso está siendo analizado por la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, y consideró que por el momento no hay elementos que indiquen una falta ética. Pereira lamentó además que la polémica haya desplazado otros temas de la agenda política. Según dijo, el ruido que está haciendo este asunto impide discutir cuestiones que considera más relevantes para el gobierno y el Frente Amplio. Por su parte, el canciller Mario Lubetkin volvió a asegurar que Orsi no tuvo participación en la elección del vehículo eléctrico utilizado durante la ceremonia de Asunción. Bueno, muy bien, continuamos hacia adelante entonces. Hay repercusiones también dentro del directorio del Partido Nacional, que hoy tuvo su reunión de los lunes. Allí Álvaro Delgado afirma que Orsi debe explicar la compra de la camioneta y cuestionó el rol de la JUTEP. El presidente del directorio del Partido Nacional sostuvo que la compra de una camioneta con un descuento de unos $25.000 por parte de Yamandú Orsi fue analizada en la reunión del directorio nacionalista. Según dijo, se trata de un tema que necesariamente tiene que explicar el presidente de la República para que la ciudadanía tenga claridad sobre la situación. Delgado también cuestionó el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, señaló que existen resoluciones que a juicio de los nacionalistas no se ajustan a los componentes técnicos de la jurídica y afirmó que el organismo se está politizando en ese marco. Informó que el partido está realizando consultas con abogados sobre el accionar de la JUTEP. Por otra parte, el directorio resolvió convocar para la próxima semana a ex jerarcas de ACE para analizar la situación del organismo y reactivar comisiones partidarias de salud, educación y vivienda. Además, recibió propuestas del sector de centro vinculadas al desarrollo del interior, la competitividad, el costo de vida y la descentralización. Bueno, se viene un nuevo acuerdo para el Mercosur. Mario Lubetkin entregó al Parlamento el acuerdo Mercosur-EFTA y destacó la apertura de 4 nuevos mercados. El ministro de Relaciones Exteriores entregó este lunes al Parlamento el texto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, que lo busqué y es un pequeño microestado alpino sin salida al mar situado entre Suiza y Austria. Bueno, qué buena clase de geografía. Sí, porque dije, yo este lugar no lo conocía. El documento fue recibido por la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Según informó el diario El Observador, Lubetkin destacó que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a mercados con alto poder adquisitivo y exigentes estándares de calidad. El canciller señaló que el convenio es prácticamente igual al alcanzado con la Unión Europea y sostuvo que se abren nuevas oportunidades para productos de exportación uruguayos. Por suerte nos estamos acostumbrando a las cosas buenas y no solamente a los problemas, afirmó Lubetkin. Además destacó que con este acuerdo el Mercosur suma acceso preferencial a 4 nuevos mercados que se agregan a los 27 países contemplados en el
entendimiento con la Unión Europea. Y bueno, vamos a compartir una noticia que vincula a nuestro presidente Yamandu Orsi y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este último rechazó reunirse con el nuestro, con Yamandu, durante el Mundial y propuso un encuentro en Washington. El canciller Lubetkin confirmó que existe acuerdo para concretar una reunión entre el presidente Yamandu Orsi y el mandatario estadounidense Donald Trump, aunque todavía no hay una fecha definida. Según explicó, una de las posibilidades era aprovechar el Mundial para realizar el encuentro en Miami, pero esa opción fue descartada por el presidente de Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones de Lubetkin recogidas por el país, Trump entiende que la reunión debe realizarse en Washington. El canciller señaló que se trata de un tema de agenda y aseguró que existe una comunicación permanente entre las embajadas de ambos países y el Departamento de Estado para avanzar en distintos asuntos de la relación bilateral. En la misma entrevista, Lubetkin adelantó que el próximo 17 de junio se celebrará el primer Día de Uruguay en Miami para promocionar productos nacionales y destacó que Cancillería continúa trabajando para fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos. Bueno, vamos a cerrar esta noticia con algo que va a ser parte, tiene que ver en realidad, no sé si va a ser parte, pero tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar en un rato con Héctor Rodríguez, este analista de inteligencia e investigador de Ceres. Tiene que ver por la operativa que se utilizó en este caso para exportar cocaína a la Unión Europea. Martín Mutio, ¿recuerdan a Martín Mutio? Volvió a denunciar a la fiscal Mónica Ferrero y al equipo que investigó el caso Hamburgo. Condenado a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019, Mutio presentó una nueva denuncia penal contra la fiscal de corte Mónica Ferrero y contra integrantes del equipo que participó en la investigación del caso. La presentación incluye acusaciones por presunto falso testimonio, ocultamiento de pruebas, certificación falsa y abuso de funciones. Según informó el Observador, la defensa de Mutio sostiene que surgieron nuevos elementos provenientes de Bélgica que cuestionan parte de la evidencia utilizada durante el juicio. Entre ellos se menciona información sobre otros 2 contenedores contaminados con cocaína que habrían salido desde Montevideo en condiciones similares a las del cargamento por el que fue condenado. La denuncia también plantea que existieron omisiones en la investigación sobre esos contenedores y cuestiona el manejo de información vinculada al pesaje de la carga y a la posibilidad de que el contenedor hubiera sido abierto durante el trayecto hacia Europa. La nueva presentación será derivada a Fiscalía para determinar si corresponde abrir una nueva investigación. Vamos a hacer una pausa cuando son las 19:18. A la vuelta rematamos con algunas noticias previo a nuestra entrevista del día de hoy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico con él. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP.
Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Siete y 21 minutos, viste que empezó la Feria del Libro Infantil esta semana y bueno, me acabo de enterar que nuestro compañero de las ganas, Alejandro Ferreiro, está en la terna de los nominados al Bartolomé Hidalgo para literatura infantil. Ya tiene como su propia sección, así que bueno, unas felicitaciones para crack, total. Nuestro amigo de las ganas y, bueno, y de otros momentos de la vida. Esa es una noticia, como no, y bueno, incluimos, se nos metió un bloquecito de cultura ahí, pero vamos a cambiar rápidamente, nos vamos a concentrar en la ciudad de Montevideo. Esta obra va a generar algunas molestias seguro, pero bueno, tenderá a mejorar la circulación por esa zona de la ciudad. Están comenzando las obras, en la Rambla de Punta Gorda y habrá desvíos durante 5 meses. La Intendencia de Montevideo inició este lunes las obras de ajuste y peralte y repavimentación en un tramo de la Rambla de República de México entre las calles Araucana y 6 de Abril en Punta Gorda. Los trabajos demandarán una inversión cerca de los 33 millones de pesos y se extenderán durante aproximadamente 5 meses. Según informó el observador, durante toda la obra el tránsito en dirección al centro será desviado por Avenida Bolivia, Ciudad de París y Beirut, mientras que la circulación hacia el este se mantendrá habilitada. Además, se implementarán cambios en la circulación de varias calles de la zona y restricciones de estacionamiento para facilitar el operativo. No quiero ni imaginarme lo que va a ser eso a las 8 de la mañana con la cantidad de gente que entra por la Rambla a la ciudad de Montevideo. Bueno, nuestros oyentes del Pinar, de las Toscas, de Salinas, que tenemos mucho. Hoy no nos habló nadie, ¿eh? No dimos el teléfono tampoco. No lo dimos, claro. 099-891-888. Muy bien. La intervención se desarrollará en 3 etapas. La primera incluirá la construcción de nuevos desagües y la reconstrucción de las sendas hacia el centro. La segunda se concentrará en los carriles con dirección al este y la última permitirá restablecer la circulación habitual, además de realizar trabajos complementarios en veredas y en el muro costero. Bueno, estamos a 10 días del Mundial. Bueno, en realidad, hoy viviendo el día 10, así que mañana ya en breves, en pocas horas vamos a estar viviendo a 9 días del Mundial y hoy hubo conferencia de prensa. ¿Viste el spot? Lo vi, me encantó. Muy lindo, ¿no? Sí. Me gustó, me dieron ganas de que llegue el partido de Uruguay. También, no estaba muy motivado con el Mundial y creo que le pasó a mucha gente que el video de presentación de los jugadores, que ahora es muy tradicional que todas las selecciones hagan un video de alta producción, el uruguayo no tiene nada que envidiarle a videos que he visto de otras selecciones y bueno, apela mucho. En Cerrillos se grabó. Sí. De hecho está una gloria del fútbol cerrillense, Wilmar Cabrera. Mirá, qué dato. No vamos a ponernos a hablar de quién era Wilmar Cabrera ahora en este momento porque no tenemos tiempo para eso, pero después hay muchos artistas también, ¿no? Sí, un montón. Mucha gente vinculada a la plena, a la música tropical. Sí, al carnaval también. También al carnaval. No vi rock, ahí no me gustó. No hay nadie del rock. Se podría haber incluido a alguien, pero bueno, la canción, la banda del video, la canción de No te va a gustar, la que se hizo tradicional cada vez que juega la selección uruguaya, que se hizo tradicional y popular a partir del Mundial del 2010, ¿no? Exacto. Cielo de un solo color, ¿es que se llama? Sí. Está bien. Bueno, esa canción que me dijeron que va a tener una nueva versión, donde van a participar muchos artistas de diferentes géneros. Van a hacer una grabación especial que va a ser editada pocos días antes de, probablemente ya está grabada, pienso yo que sí, y va a ser editada pocos días antes de que debute la selección uruguaya. Mundial que va a transmitir esta radio. Sí, además, claro. ¿no? Hay un gran equipo de transmisión con Martín Rodríguez a la cabeza, pero bueno, se van a transmitir todos los partidos de Uruguay, algunos partidos más. Vamos a ir informando desde este espacio, pero vayamos a lo que hoy sucedía en el complejo celeste, donde el técnico de la selección uruguaya
el señor que divide las aguas, Marcelo Bielsa, defendió sus convocatorias y dijo que asume la ilusión de la gente. El entrenador de la selección uruguaya habló este lunes en conferencia de prensa y abordó varios de los temas que rodean la preparación del equipo para el Mundial. Entre ellos explicó la no convocatoria de Nathan Nández, la ausencia de Luis Suárez, la falta de amistosos previos al torneo y su eventual continuidad al frente de la Celeste. Según informó La Diaria, Bielsa aseguró que la decisión de dejar afuera a Nández responde exclusivamente a criterios deportivos y descartó cualquier problema personal con el futbolista. Sobre Luis Suárez, reconoció que podría aportar al equipo, pero sostuvo que su elección fue convocar a Federico Viñas, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre, así que ya ese puesto tendría los cupos completos. El entrenador también se mostró ilusionado de cara al Mundial y afirmó que siente la responsabilidad de asumir la ilusión de la gente. Además aclaró que su contrato culmina tras la Copa del Mundo, pero no descartó seguir en el cargo si recibe una propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, vamos a meternos en el mundo, vamos a ir a las noticias internacionales de Informativo de Cierre. Internacionales. Llega un mensaje que dice: Salinas siempre presente, amigos. Es verdad, bueno, siempre están presentes. Si tenés que venir a la ciudad de Montevideo, acordate que la mejor vía de ingreso no va a ser la Rambla de acá a 5 meses. Volvemos a hablar, ¿no? Como es habitual, porque marca la agenda del planeta Tierra, de Donald Trump, que asegura que frenó una ofensiva israelí en Beirut mientras siguen las tensiones con Irán. El presidente de Estados Unidos afirmó que logró detener una nueva operación militar israelí sobre Beirut en un contexto de creciente tensión regional tras los recientes enfrentamientos entre Israel, Irán y sus aliados en la región. Según informó el diario español El País, autoridades libanesas aseguraron que Hezbollah y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento para detener los ataques cruzados que se registraban este lunes. Al mismo tiempo, Irán suspendió las negociaciones diplomáticas en marcha y lanzó un ataque con drones y misiles contra Kuwait, que Teherán presentó como una respuesta a una ofensiva estadounidense previa sobre una instalación de telecomunicaciones iraní. En declaraciones con NBC News, Trump sostuvo que se está hablando demasiado con Irán y consideró que algo de silencio sería bueno para avanzar en el proceso. Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu había anunciado una nueva ofensiva en territorio libanés en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a varios países de Medio Oriente. Y bueno, y vamos con la última noticia. Esta vincula a uno de estos tecnobros, de estos tecnooligarcas que quieren dominar el mundo. Esto viene de la Florida, no del departamento de Florida. No confunda. La Florida demandó a OpenAI y a Sam Altman, que es el CEO de ChatGPT, para llevarlo al plano de algo que muchos de nosotros usamos habitualmente. Bueno, lo va a demandar por minimizar los riesgos de la inteligencia artificial y bueno, vamos a desarrollar cuáles son las razones atrás de esta demanda. El estado de Florida presentó una demanda civil contra OpenAI y su director ejecutivo Sam Altman, a quienes acusa de lanzar un producto potencialmente peligroso para menores de edad y de minimizar los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Según informó El País de Madrid, la acción judicial fue impulsada por el fiscal general de Florida, James Utmeyer, y se produce semanas después de una investigación iniciada tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. Las autoridades sostienen que ChatGPT habría brindado información relevante al atacante antes de cometer el crimen, aunque OpenAI rechaza cualquier responsabilidad en el caso. La demanda también cuestiona la recopilación de datos de menores, posibles efectos adictivos y errores potencialmente peligrosos del sistema. Además de reclamar una indemnización, Florida solicita que cesen las prácticas que considera engañosas y busca responsabilizar personalmente a Altman, su CEO, una medida poco habitual en este tipo de litigios. Buen tema para un informe Martínez, ¿o no? Es verdad, es un buen tema. Bueno, vamos a ver, todavía no definimos, ¿no? Todavía no está definido el próximo. Sorpresa. Será el informe Martínez de esta semana cuando Sofi nos trae un informe y lo pone aquí arriba de la mesa y lo comparte con estos micrófonos. Nos vamos a la
última pausa, pero nos queda la entrevista, como lo comentábamos. Vamos a recibir a Héctor Rodríguez, lo vamos a entrevistar a dúo con Lucas Silva, nuestro productor y periodista invitado para algunas entrevistas. Héctor Rodríguez es analista de inteligencia e investigador de Ceres y bueno, ha presentado un monitor llamado La Hidrovía, Arteria del Narcotráfico en Disputa. De eso vamos a estar hablando en minutos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800-2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. y 33, estábamos acá acomodando los micros. Recibimos a Héctor Rodríguez. Héctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a ambos y buenas noches a la audiencia. Y saludamos a Lucas también oficialmente. Bueno, buenas noches a ambos también. Bueno, Héctor, como lo comentábamos, pero vamos a reiterarlo, es analista de inteligencia e investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Ceres. Se ha destacado por realizar informes estratégicos y monitores de seguridad que analizan el impacto del narcotráfico. Cursó una maestría en inteligencia estratégica en la Universidad de La Plata y lo invitamos porque con Lucas leímos este monitor que se presentó el mes pasado, en mayo del año 2026, titulado La Hidrovía, Arteria del Narcotráfico en Disputa, advirtiendo sobre el uso de esta ruta para el traslado de la cocaína y señalando vacíos jurídicos que dificultan inspeccionar embarcaciones. ¿Cómo surge el interés de meterse en este tema específicamente de parte de Ceres? ¿Cuál fue la inquietud, ¿no?, que había ahí atrás? Bueno, el monitor de seguridad de Ceres, que ya tiene, casi estamos en el tercer año, lo estamos desarrollando, surge como la necesidad que el director ejecutivo, Ignacio Muncho, ve de si bien Ceres se basó siempre en investigaciones económicas y con sus productos, como por ejemplo el índice líder y los informes que presenta, luego también comenzó a desarrollar otro producto que se llama Pulso Global. También está la agenda legislativa y complementario a todo esto, la situación de seguridad en el país, y no se puede solamente evaluar en el país, sino también hay que evaluar la región
y un poco más. ¿Y eso es que son empresarios que de repente quieren invertir, preocupados por la situación de Uruguay, cómo está Uruguay en esos temas? ¿De dónde nace la inquietud de esos clientes de Bueno, no es de los clientes de Ceres, sino de los socios y mismo de la dirección de Ceres. Que veía que estaba no hay que olvidarse que la situación de seguridad o de inseguridad es la principal preocupación de los uruguayos ya hace varios años. Entonces, ahí Ceres es donde empieza a visualizar de que hay que atender esta problemática y empezar a analizar qué factores son los que están influyendo para que Uruguay hoy tenga los índices delictivos que tiene y cómo nos está afectando la vida a todos. ¿Delimitamos la hidrovía como para disparar la charla, ya específicamente metiéndonos en el tema? Sí, cómo no. La verdad que cuando empezamos a ver la hidrovía, lo primero que nos sorprendió, los números, las cantidades. Son 3 ríos que la componen, Río Paraná, Paraguay y Uruguay, 5 países. Nace como un acuerdo político-económico, para sacar la producción, lo que es la parte central de América del Sur. Hay 105 puertos a lo largo de toda la hidrovía y particularmente en la zona que se conoce como el Gran Rosario hay cerca de 34 terminales portuarias, públicas y privadas, las dos. También esa fue otra cosa que encontramos, que no solo son terminales públicas, sino hay una cantidad de terminales privadas. Paraguay, con la tercera flota de barcazas a nivel mundial. Es un número dentro del informe quizás de los más sorprendentes, ¿no? Paraguay, un país sin salida al mar, ¿no? Que esté atrás de Estados Unidos y de China en cuanto a cantidad de embarcaciones registradas. Exactamente, 3.445, si mal no recuerdo el número que pusimos ahí. Y no recuerdo en este momento la cifra que cuando se empieza el auge del desarrollo de la hidrovía, Paraguay creo que tenía cerca de 20 barcazas. Entonces, fue exponencial el crecimiento. Luego le sigue la flota de Bolivia y después en menor cantidad la flota de Brasil. Y millones de toneladas en carga. Una ruta que nace con un sentido comercial, pero sigue siendo comercial en el sentido del narcotráfico, pero ya ilegal, ¿no? Y otro dato también interesante, son 4.500 buques que suben y bajan por año hasta Santa Fe. Que muchos de esos buques los estamos viendo fondeados acá en las zonas de servicios del Río de la Plata. Ahí va. Y ahora si hay que cruzar, digamos, ya vimos el mapa más o menos, pero cruzarlo con una línea cronológica. ¿Desde cuándo la hidrovía se convirtió en un lugar tan apetecible para el crimen organizado, digamos? ¿Hay algún antecedente que uno pueda ubicar tal vez con el contrabando, con rutas que ya existían de otro tipo de tráfico ilícito que no sea cocaína? Hay que recordar también que Paraguay es el principal productor de marihuana de América del Sur. Entonces, también ahí ya hay una ruta que se utilizaba para transporte de mercaderías ilegales. Personalmente creo que el auge de la hidrovía surge cuando surge el tráfico de cocaína hacia Europa. Porque inicialmente el tráfico de cocaína iba básicamente de Colombia hacia Estados Unidos. Luego comienza a bifurcarse la ruta hacia Europa, principalmente España. Que ahí podemos recordar que cuando el cartel de Cali emigran los reyes de Orejuela, que van a España y allá en la cárcel hacen contacto con los contrabandistas gallegos. Entonces, ahí es donde ellos ven y dicen, bueno, acá hay una ruta que se puede explorar. Y empieza a ir mandar cocaína a Europa. Entonces, los puertos de Colombia y de Perú ya estaban bajo el radar de las autoridades. ¿Qué hacen los narcos? Buscan rutas alternativas y encuentran en la hidrovía un corredor logístico montado ideal para trasladar su producto, que hay que pensarlo de esa forma. La cocaína es un producto comercial más. Entonces, es mercadería ilícita, perfecto, nos vamos a montar un corredor ilícito, aunque ahora sí se está montando a través de los buques semisumergibles que ya se han detectado en el Atlántico, y se sube, el narcotráfico se sube al corredor logístico que está implementado en la hidrovía.
Además está ubicada en una geografía, y ahí me quiero referir a un libro que citás al final, que nos cuentes un poco más, un libro de Robert Kaplan que se llama La revancha de la geografía, y que tiene que ver con las particularidades de un territorio que ofrece muchas ventajas. Se habla de porosidad, ¿no? Que ofrece muchas ventajas para actividades ilegales, porque es muy difícil de controlarlo, ¿no? Exactamente, y justamente yo le comentaba antes a Lucas que cuando empecé este monitor me contacté con un compañero de la maestría que es de la zona allá de Rosario, Argentina, y realmente es un placer escucharlo, y lo que sabe es impresionante, y me dijo, agarrá un mapa para empezar a entender esto. Y bueno, y uno cuando ve el mapa, entonces ve donde nace allá la parte de Puerto Cáceres, está en la parte del Pantanal, ¿no? Entonces todos los afluentes que hay, toda esa zona baja. Estamos hablando en Brasil ya. Exactamente, allá arriba. Entonces, y bueno, y luego cómo empieza a bajar toda la parte de los distintos afluentes que van sobre estos ríos principales. Y bueno, y ahí es donde las organizaciones encuentran la zona ideal para llevar sus cargamentos hasta ahí, acopiarlos y luego de ahí ponerlos en los contenedores hacia los mercados principalmente europeos. ¿Y cuánto incide, digamos, que el rol de Bolivia en todo esto? Digamos, cuando Bolivia pasa a aumentar sus niveles de producción, ¿eso de alguna manera contribuye al auge de la hidrovía, o que empecemos a hablar tanto de esta vía fluvial vinculada al narcotráfico? Claro, también justamente Bolivia, de los tres países, Colombia es el principal de los productores de cocaína, luego viene Perú y más abajo está Bolivia. Y en la zona esa del trópico de Cochabamba es donde se plantó. También incide un dato que encontré, fue que cuando el gobierno de Evo Morales permite aumentar la cantidad de cultivo de cocaína, que para ellos es un producto ancestral y se consume, pero no la cocaína, perdón, la hoja de coca. Entonces, ese aumento también de la producción genera que esa producción hay que sacarla, y justamente encuentran en la hidrovía el lugar ideal para hacerlo. ¿Cómo llega a la hidrovía? Porque en el monitor hablas de varias maneras de cómo termina esa cocaína en Europa, ¿no? Pero arranca, ¿de qué manera baja desde Bolivia? Perfecto. A través de aviones de menor porte, ¿ah? Aviones ligeros, tipo que son de ala alta, no hay una imagen, pero básicamente creo que arriba el fuselaje que se ve, o el tipo Cessna, que son los más comunes. Avionetas. Avionetas, sí. El término es avión ligero. Si alguien que es piloto me escucha avioneta, se va a enojar. Pues no le va a gustar. Conocidas popularmente como avionetas. Exactamente. Y que transportan hasta 400 kilos, 400, 450. ¿Ah? Porque se acondicionan, se les saca todo lo que no va a ser fundamental para el vuelo, y es la cantidad máxima que se puede transportar. Entonces, los vuelos salen desde Bolivia, algunos pueden llegar a salir desde Perú, eso depende de que tengan que reabastecer o no, y tiran en sacos durante los 2 métodos que se utilizan, que es o aterrizan o lo tiran directamente en los campos ya previamente acordados y preparados. Entonces, que pueden ser en el norte paraguayo, en el Chaco, que esas 3 provincias son las menos pobladas y que tienen menor control estatal, y luego de ahí serán transportadas mediante vehículos a los lugares de acopio, ¿tá? En proximidades de los puertos donde vaya a ser contaminada la carga. Y también están los vuelos que son hacia el norte argentino, ¿tá? Que también depende las distancias que cubran. Este dato surge de unos expedientes judiciales que me pasó este colega, que cobran entre 10 y 30 mil dólares por vuelo. Depende de las distancias. Y otro dato también que nos aportaron fue que cómo acceden a comprar esos aviones ligeros. Los compran en Miami de segunda mano, más o menos en un entorno de 100 mil dólares. O sea, que en 3 vuelos ya se está desquitando la inversión. Cada vuelo carga 450 kilos. 450 kilos. 450 kilos de cocaína. Pero esos 100 mil dólares que se invierten en la compra de un avión de estos, en 3 vuelos
ya se está desquitando. Un piloto medianamente... Y recuerden que cualquier persona es capaz de aprender a volar en un curso que lleva unas 40 horas, más o menos. Entonces, un avión de este tipo. También hay esta combinación, ¿no?, de vía aérea más vía fluvial. También se han registrado vuelos que ingresan a Uruguay y terminan acopiándose cerca del área metropolitana y se cargan directamente en el puerto de Montevideo o en alta mar, que ahora ya podemos incluso hablar de eso más adelante. De estas terminales portuarias, Asunción, Rosario, Buenos Aires, Montevideo, de tu experiencia, de lo que has analizado, ¿hay alguna que presente mayores facilidades que otra, digamos? ¿Los controles se han incrementado y eso de alguna manera ha tirado el negocio ilegal hacia otra terminal? ¿Qué pasa con Río Grande también, que es la de Brasil? Las organizaciones operan con una lógica empresarial. Entonces, el transporte lo hacen de acuerdo al terreno donde vayan a hacerlo y por eso es lo que se llama multimodal. Pueden utilizar aviones, camiones, o vehículos o barcos, de acuerdo por donde lo vayan a transportar. Y también lo que analizan es los lugares donde aumentan los controles. Entonces, bueno, ahí hay que buscar una ruta alternativa para ello. Recordemos que hasta 2024 el puerto de Montevideo no tenía escáner, andaba. Claro. Entonces, era una brecha que encontraban las organizaciones para sacar cargamentos por esta zona. Ahora están funcionando los escáneres. Entonces, bueno, se busca también otros métodos, como puede ser la contaminación, el buque que esté fondeado, o que esté navegando en las proximidades del Río de la Plata, y también se puede... O sea, asociás que la noticia, digamos, incluso de licitar el escáner, o que el escáner va a estar funcionando en el puerto, de alguna manera ya de alguna manera llevó la modalidad a la carga en alta mar. Primero, el sistema está tanteado siempre. Seguramente algún cargamento de prueba se quiso hacer a ver que... Si pasaba el escáner. Exactamente. Eso funciona así. Pruebo, perfecto, dicen que tienen tal tecnología, bueno, vamos a ver de qué forma la podemos burlar. Entonces, también se da que Paraguay aumentó los controles en sus puertos, instaló cerca de 8 escáneres, si mal no recuerdo, fueron donados por Estados Unidos para combatir justamente todo este tema. Entonces, las organizaciones lo que están buscando ahí siempre es reorganizarse y ver por dónde pueden buscar el mejor camino para sacar su... Quiero ir un pequeño paso atrás y volver a las aeronaves, Héctor, porque me vino a la memoria la ley de derribos que tenemos en Uruguay, y si eso incide en algo en la situación de aeronaves que entran a nuestro país, si ha disminuido la cantidad, si hay alguna cifra, y cómo opera la región en ese caso. ¿Somos los únicos que tenemos ley de derribos? Sé que una ley similar en Brasil dio resultado. En la zona del norte de Brasil, nordeste, ahí dio resultado. Acá, recién este año fue que Fuerza Aérea incorporó 2 aviones interceptores. Entonces, si bien teníamos la ley, no teníamos los medios. Es todo un combo que hay que analizar. Bien. Sí, ahora vuelvo yo a la parte de alta mar, porque ahí eso es bastante reciente, digamos, los episodios en los que por lo menos se pudo detectar. Recuerdo, o sea, ustedes lo ponen también en el informe, el famoso 55 bolsos en la playa de San Antonio, en Rocha, eso febrero de 2022. La operación Virtus, que también hubo una modalidad que implicó contaminación en alta mar, o por lo menos también lo que tienen en común es que había ciudadanos de Montenegro involucrados. En la de Punta Espinillo, más reciente, ahora en agosto de 2025, había si bien se logró detectar cuál era el lugar de acopio, había todo un montaje, digamos, que daba la sensación de que era para contaminación en alta mar, buzos y equipos de ese tipo. Digamos, ¿qué tipo de grupos vos encontrás que están operando en esto? ¿Y cómo está preparado el Estado, en todo caso, para enfrentar a una modalidad distinta que implica el control de aguas territoriales? Hay que recordar que el primer antecedente que hay acá en Uruguay de contaminación en alta mar se da en el año 2009.
cuando fue incautado un yate en la Marina Santa Lucía, y que era un ciudadano... También de los Balcanes, croata. Sí, croata creo que era, mal no recuerdo. Entonces ya no es una modalidad nueva, está presente. Y bueno, y las organizaciones lo que buscan son los lugares donde encuentran que el Estado no está presente, no está cumpliendo su función, y lo aprovechan en beneficio propio. Y ahí ustedes también en el informe más o menos detallaban cuáles son las modalidades, porque uno se pregunta, ¿y la naviera, puede pasar que la naviera ni siquiera se entere que lleva una carga? ¿Puede pasar que haya complicidad de la gente que trabaja arriba del barco? O sea, hay diferentes maneras de contaminar un buque, ¿no? Exacto, exacto. Puede estar, ¿qué es lo que se llama el insider en inglés, el enemigo interno? Uh-huh. Las organizaciones también lo que hacen es analizan quiénes son las compañías. Primero, para saber que el contenedor va a ir de tal lado a tal otro, hay que conocer mucho de comercio marítimo. No es tan fácil decir, subo esto acá. No, hay baja en el puerto que yo quiero. Exacto, no, hay que saber bien. Entonces, ahí ya hay un análisis hecho. Después también analizan quién es la gente que trabaja, quiénes son los proveedores de esas... quiénes son los... Una persona que maneja un camión, ¿tá? Que va a llevar determinada carga hasta el puerto. Entonces, ahí es donde encuentran las posibilidades de poder contaminar. Recuerdo un caso hace mucho tiempo de que unas organizaciones en un casino habían contactado a una persona, tenía problemas de juego y trabajaba de camionero. Entonces, ahí hay un caso de estudio de cómo buscan debilidades. Debilidades que la organización puede tener todos sus protocolos al día y todo. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas empresas que están montando departamentos de inteligencia para atender a sus empleados en el sentido de saber quién está trabajando conmigo para mí, y que de repente no aparezca que a fin de año que maneja, no sé, un montacarga y termina realizando una fiesta por X motivo. Dice, ¿y esta persona cómo logró esto? Entonces, hoy hay organizaciones que están estudiando a quiénes son los que están trabajando, porque se ha encontrado muchas veces que, lamentablemente, por todo bien que esté el sistema, la mejor tecnología, pero donde el factor humano puede fallar. Así que las formas de contaminar un buque son, primero, contaminar un contenedor, después contaminar cuando el buque está fondeado en alguna zona, y ahí como que son dos modalidades, ¿no? ¿Puede ser un poco más específico? Sí, cómo no. Exactamente. La primera es lo que se conoce como el gancho ciego, en el cual una exportación normal es contaminada, entonces el exportador nunca se va a enterar de que su carga fue contaminada. Puede ser contaminado en el puerto, puede ser contaminado en un depósito, puede ser contaminado a bordo mismo. Entonces, una vez que ese contenedor llega al destino fijado, otra organización ya acordada es la que se encarga de abrir el contenedor, sacar la carga y colocar el precinto que tienen clonado. La otra forma... Ahí se precisa clonar un precinto de seguridad que tiene. Exactamente. Y ahí también hay que conocer el manifiesto de carga. Por eso esa información hay que tenerla para saber cuál es... por eso hacen un gran trabajo de inteligencia previo para el envío de los contenedores, y encuentran en el factor humano la falla que dice, bueno, sí, el número de este precinto es tal. Y ahí, entonces, es como... esa es la falla. Y después la otra modalidad también es que se acercan a un buque que esté fondeado, o sea, se iza la carga, puedes estar normalmente en convivencia con alguien de la tripulación, esa carga es escondida a bordo, y luego, una vez que llega al lugar prefijado, se lanza. Normalmente ya vienen con envoltorios para proteger los cargamentos y con GPS para ubicarlos para quien los vaya a recoger. Y alguien allá que después tiene esa información. Ese fue un caso que se dio, que lo habíamos puesto en el informe anterior, un buque que estuvo fondeado acá en la zona de fondeo de servicios, ingresó a un puerto de San Lorenzo, en Argentina, y el capitán dijo, me parece que acá cargaron algo que no estaba, y encontraron 360 kilos de cocaína.
Y hay una tercera variante para contaminar los buques, que es la más riesgosa, quizás para quienes realizan la operativa, ¿no? Sí, eso acá en Uruguay no se ha detectado, sí se ha detectado en Brasil. Creo que en Sudamérica era Brasil, Colombia y Costa Rica, si mal no recuerdo. Es soldar unos cilindros al casco. Entonces ahí es donde se carga, y luego, una vez que llega el buque al determinado puerto, se les trae la carga y ahí se hace el procedimiento. Y se encontró, sí, también un buzo de nacionalidad brasilera cerca de Nueva Zelanda, que se ahogó en proximidades de un buque que estaba sacando el buque había llegado a Nueva Zelanda y él estaba sacando sus cilindros. Exactamente. Y ahí apareció. Falleció en la operativa. De nacionalidad brasilera. Recién hablabas del caso, de ludópata, de gente que pueden captar en diferentes lugares. Hay como, por un lado, un despliegue muy amplio de inteligencia para conseguir esa información. Pienso también en otros casos, por ejemplo, el de Murialdo, o empresarios que estaban en dificultades económicas, de alguna manera el crimen organizado se entera y termina yendo justamente a esos lugares donde hay una crisis, ¿no? Se paga una deuda. Claro. Y por otro lado está estos recursos que le permiten ir a contratar buzos, a hacer un despliegue de una operativa grande, ¿no? ¿Coincidís en general con esa idea de que el Estado en realidad siempre va a estar un poco en desventaja ante tanto en inteligencia como en recursos, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno ve la disputa, dice, hay quienes prefieren decir que esa guerra está perdida y otros que dicen que tienen mayores esperanzas, pero tu impresión como analista, ¿cuál es? Los recursos del Estado son finitos, las de las organizaciones no. Además, el Estado tiene que atender salud pública, educación. La organización atiende solo su negocio. Entonces, es una competencia totalmente... Y tiene espalda como para arriesgar y perder la organización también. Exacto. Sí, porque pensemos que el productor le compran la cocaína, el kilo, en $1.000, $1.500. Acá en Montevideo ya está en 8. En Estados Unidos puede estar entre 25 y 30. En la puerta de entrada de Europa está en 40. Se está manejando la cifra de 150 en Oceanía. Entonces, son valores que permite en esa cadena ir pagando y además que el negocio va a seguir estando, puede caer alguno, como pasó con Marcet, y alguien ocupará su lugar. Se va a seguir produciendo y el consumo sigue estando. Creo que es 25 millones de personas que consumen cocaína en el mundo, si mal no recuerdo la cifra. Sí, vos decías ahí en el monitor que entre el 2013 y el 2023 había aumentado de 17 millones a 25 millones de personas. Sí. O sea, la cifra que manejas. Ya que lo nombraba Lucas a Sebastián Marcet, ¿era el rey de la hidrovía, como se decía? Nosotros le ¿Estaba bien ese mote que le habían puesto? Nosotros le definimos como un broker. Creo que él entendió, él entendió bien el negocio, y él lo que hacía era bien la conexión, conocía muy bien, y sin duda que en este negocio, una vez que generás confianza, van a ir contigo. Entonces, él hacía las conexiones, conocía las rutas, y sin duda contaba con protección en la zona donde estaba, en Santa Cruz, porque vivió mucho tiempo ahí. Bien, Lucas, ¿te queda algo? No, justo vinculado a Marcet, me llamó la atención también el énfasis en uno de los puertos, Villeta. ¿Qué rol cumple este puerto abajo de Asunción en el negocio de los últimos años? De ese puerto fue donde la investigación a ultranza Pi, por la cual luego asesinan al fiscal Pecci, partió uno de los cargamentos donde le incautan la cocaína a Marcet allá en Europa. Y bueno, y ahí se ve bien perfectamente que la cocaína había salido de Bolivia en avión. Fue arrojada en el Chaco paraguayo, trasladada mediante vehículos y después cargada ahí en el puerto, en contenedores, hacia Europa. Entonces, ahí uno ve cómo la organización criminal
tiene una lógica empresarial. Estudia por dónde, como cualquier productor que dice, bueno, te voy a llevar mi producto a tal país, con quién me contacto, cómo hago toda esa logística. Bueno, las organizaciones lo hacen de la misma forma. Hace poco se anunció, vamos a tener un puerto de Paraguay sobre el río Uruguay, incluso ya se están haciendo algunas obras en la parte baja del río Uruguay. ¿Qué atención hay que prestarle a eso? Primero, bienvenido a las fuentes de trabajo. Eso es lo que todos tenemos que tener en cuenta. Y sí, el Estado tiene que prestar la atención y establecer los mecanismos de control necesarios para que no se nos transforme en un problema, que en parte es como dice lo que tú me comentabas del libro La revancha de la geografía, cómo la geografía nos favorece, pero esa misma geografía es la que nos puede perjudicar si nosotros no tenemos el control del mismo. Héctor, gracias por estos minutos. Sin duda la charla da para mucho más. Está publicado el informe de aquello que le interese en la página de Ceres, ¿verdad? Sí, justamente. Ese y los anteriores también están publicados, se pueden leer. Y lo van a presentar, perdón. Lo van a presentar en breve, ¿no? Una actividad de Ceres. No, el desayuno, ya se mencionó, no particularmente, no. Esto no. Pero sí, cualquier ciudadano que quiera puede acceder a la página y ahí leerlos. Hemos distintos temas, yo que sé, el tráfico de armas acá en Uruguay, lo que es el fentanilo, la situación de las personas en situación de calle y sus adicciones, cómo se genera. Escribimos uno hace poco sobre las cárceles de máxima seguridad, ante el anuncio del presidente, y eso fue un socio que nos preguntó, ¿y esta gente cuando es detenida, cuando detienen a Fernández Alvinia y a Beto Suárez, dónde van? Y bueno, ahí hicimos un monitoreo de seguridad para explicarle a la ciudadanía dónde esas personas son alojadas en esas circunstancias. Héctor, muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, querida audiencia. Nos vamos hasta mañana a las 7 de la tarde, cuando peguemos la vuelta junto a Sofía y todo el equipo. Ya llega La Música Me Llueve.